Hola señores, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí, un día más. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo están escuchando esta historia? Y antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, es muy fácil. Presionen ese botón que dice suscribirme. ¿Listos? Vámonos. ¿Alguna vez han odiado tanto a alguien que estarían dispuestas a destruir su propia vida con tal de verla sufrir? Yo sí, y lo hice. Me acosté con el hombre de mi madre. Me casé con él. Compartí su cama durante años. Y todo fue por venganza. Pero lo que empezó como un plan perfecto, terminó convirtiéndose en la pesadilla más retorcida que puedan imaginar. Porque hay cosas que una hace creyendo que está en control, y luego descubre que nunca lo estuvo, que los hilos los movía otro, y que la venganza siempre cobra su precio. Siempre. Esta historia que voy a contarles es polémica. Muchos me van a juzgar. Quizás tengan razón, pero necesito contarla antes de que me lleve esto a la tumba, porque hay cosas que pesan, que queman por dentro, y si no las suelto ahora, me van a matar antes de tiempo. Así que escúchenme bien, esto no es un cuento bonito, esto es mi vida, mi verdad. Y créanme cuando les digo que nunca imaginé que todo terminaría como terminó. Yo me llamaba Gabriela, todavía me llamo así, supongo. Aunque a veces siento que esa niña que fui murió hace tanto tiempo que ya no sé quién soy. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y los secretos duran lo que tarda en pasar el panadero por la esquina. Mi madre, Estela, era la mujer más hermosa del lugar, eso decían todos. Alta, de piel blanca, ojos verdes, cabello negro hasta la cintura. Los hombres la miraban como si fuera un pecado con patas, y ella lo sabía. Vaya que lo sabía. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Un accidente en la mina. Ni siquiera me acuerdo bien de su cara. Solo me quedan imágenes borrosas, un olor a tabaco y una voz grave que me cantaba antes de dormir. Después de eso, mi madre cambió. O tal vez siempre fue así, y yo era demasiado pequeña para darme cuenta. Se volvió fría, distante, como si yo fuera un estorbo en su vida. Un recordatorio de algo que quería olvidar. Crecí casi sola. Mi madre trabajaba en una tienda del centro, pero pasaba más tiempo arreglándose frente al espejo que atendiendo a los clientes. Siempre había hombres rondándola. Siempre. Algunos duraban semanas, otros meses. Ninguno se quedaba. Y yo aprendí desde muy chica que para mi madre, los hombres eran más importantes que yo. Mucho más importantes. Cuando tenía 12 años, conoció a Roberto. Él tenía 42. Era alto, de hombros anchos, con ese tipo de presencia que llena una habitación. Tenía dinero. No era rico, pero comparado con nosotras, que vivíamos en una casa de 2 cuartos con goteras en el techo, era un rey. Mi madre se le pegó como una sanguijuela. En menos de 6 meses ya vivía con nosotras. Al principio, Roberto fue amable conmigo. Me compraba dulces, me preguntaba por la escuela, me revolvía el pelo cuando pasaba junto a mí, pero había algo en su mirada que me incomodaba, algo que no sabía nombrar entonces, pero que ahora reconozco perfectamente. Ese brillo, esa forma de quedarse mirándome un segundo de más. Mi madre no lo notaba, o no quería notarlo. Estaba demasiado ocupada siendo la reina de su castillo nuevo. Roberto traía dinero a la casa. Eso era lo único que le importaba a mi madre. Arregló el techo, compró muebles nuevos, me inscribió en una escuela mejor, pero el precio que pagamos por esa comodidad fue alto, muy alto, porque mi madre dejó de ser mi madre. Se convirtió en la mujer de Roberto, y yo me convertí en la hija que estorbaba. Empezó con pequeñas cosas. Me mandaba a dormir temprano cuando Roberto llegaba del trabajo. Me hacía quedarme en mi cuarto durante horas. Si yo salía a la sala, me miraba con odio, como si mi sola presencia arruinara su felicidad. Una vez la escuché decirle a Roberto que yo era una niña difícil, que no la obedecía, que era grosera con él. Nada de eso era cierto, pero Roberto le creía todo, todo. Un día, cuando tenía 14 años, llegué temprano de la escuela. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. Escuché ruidos, risas, gemidos. Y luego la voz de mi madre, clara como el agua. Si no fuera por la niña, esto sería perfecto.
A veces pienso que debía haberla dado en adopción cuando nació. Se me heló la sangre. Me quedé ahí, parada en el pasillo, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba para siempre. No era que no me quisiera, era que me odiaba. Me culpaba por existir, por respirar, por estar viva. Esa noche no pude dormir, y fue la primera vez que pensé en vengarme. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero juré que algún día mi madre iba a sentir lo que yo sentí. Iba a perderlo todo, igual que yo lo había perdido. Los años pasaron. Yo crecí, me volví mujer, y los ojos de Roberto empezaron a mirarme diferente. Ya no era la niña, era otra cosa, algo que él quería. Lo sentía, y mi madre también lo sentía. Por eso empezó a tratarme peor. Me gritaba por cualquier cosa, me acusaba de provocarlo. Decía que yo andaba por la casa en ropa interior para llamar su atención. Mentiras. Pero ella necesitaba creerlas, porque si él me miraba a mí, entonces ella dejaba de ser la reina. Una noche, cuando yo tenía 17 años, Roberto entró a mi cuarto. Eran las 2 de la mañana. Estaba borracho. Se sentó en mi cama, puso su mano en mi pierna. Me dijo que yo era hermosa, que me parecía a mi madre cuando era joven, que podía darme cosas que mi madre nunca me daría. Le dije que se fuera. Le grité, y entonces mi madre apareció en la puerta, pero no me defendió. Me miró con desprecio y le dijo a Roberto: «Deja a esa estúpida en paz y ven a la cama», como si yo hubiera sido la culpable, como si yo lo hubiera llamado. Esa noche entendí algo. Mi madre nunca me iba a proteger, nunca me iba a querer, y Roberto era un cerdo. Pero también era el punto débil de mi madre, su talón de Aquiles. Y si yo quería destruirla, tenía que quitarle lo único que le importaba. Entonces empecé a planear, despacio, con paciencia, porque la venganza fría siempre es la mejor. Dejé de discutir con ella, me volví invisible, terminé la escuela, conseguí un trabajo en la ciudad, a 3 horas de distancia. Me fui de esa casa sin despedirme. Mi madre ni siquiera me preguntó a dónde iba. Solo se quedó ahí, en la puerta, con Roberto a su lado, viéndome partir como quien ve salir la basura. Pero no me fui lejos. No de verdad, porque mi plan apenas estaba empezando. Y Roberto, ese hombre que pensaba que podía tocar a una niña sin consecuencias, iba a ser mi arma, mi instrumento de destrucción. Pasé 2 años trabajando, ahorrando, volviéndome fuerte, y luego regresé. No como la niña asustada que se fue, sino como la mujer que iba a destrozarles la vida. Y lo primero que hice fue buscar a Roberto, solo, sin que mi madre lo supiera, porque había algo que yo sabía y que mi madre ignoraba. Roberto tenía secretos, secretos oscuros, y yo iba a usarlos todos. Pero lo que no imaginé, lo que nunca pude ver venir, fue que yo también tenía secretos, secretos que todavía no conocía, y que cuando salieran a la luz todo, absolutamente todo, iba a explotar de una manera que ninguno de nosotros podía controlar. El reencuentro con Roberto fue más fácil de lo que pensé. Lo busqué en el bar donde solía ir los viernes. Llegué arreglada, vestida para matar, el cabello suelto, un vestido negro ajustado, tacones altos. Ya no era la niña flaca y asustada, era una mujer, y cuando entré a ese lugar, todos se voltearon a verme, incluido él. Roberto casi se atraganta con su cerveza cuando me vio. Se quedó mirándome como si hubiera visto un fantasma. Me acerqué despacio, con una sonrisa en los labios. Me senté a su lado. Le dije que necesitábamos hablar. Él tartamudeó algo sobre mi madre, sobre cómo no esperaba verme, pero sus ojos me devoraban. Esos ojos de cerdo que siempre me habían mirado así. Le dije que mi madre no tenía que saber que nos habíamos visto, que esto podía ser nuestro secreto. Él sonrió. Ese tipo de sonrisa que me dio asco, pero que fingí que me gustaba, porque eso es lo que hace una cuando quiere destruir a alguien. Finge, sonríe, se traga el odio hasta que llega el momento justo de soltarlo todo. Esa noche no pasó nada, solo hablamos. Le conté que había estado trabajando en la ciudad, que me había ido bien, que tenía mi propio departamento. Le pregunté por mi madre. Él se encogió de hombros. Dijo que estaba bien, que seguían juntos, pero que las cosas no eran como antes, que ella se había vuelto amargada, celosa,
insoportable. Le creí, porque yo conocía a mi madre, y sabía que ella sabía que estaba envejeciendo, que su belleza se marchitaba, que Roberto tarde o temprano la iba a cambiar por alguien más joven, y ese miedo la estaba carcomiendo por dentro. Nos vimos varias veces más, siempre a escondidas, siempre en ese mismo bar. Yo le coqueteaba, lo hacía sentir importante, deseado. Le decía que siempre había pensado en él, que cuando era más joven no entendía lo que sentía, pero que ahora lo sabía. Mentiras, todas mentiras, pero él se las tragaba como un idiota. Una noche, después de varias cervezas, Roberto me invitó a su camioneta. Dijo que quería hablar en privado. Yo sabía lo que quería, y por primera vez dejé que pasara. Me besó, sus manos me tocaron, y yo cerré los ojos y pensé en mi madre, en su cara cuando se enterara, en su dolor, en su destrucción, y eso fue lo único que me ayudó a no vomitar. Nos acostamos esa noche, y muchas noches después, siempre en hoteles baratos, lejos del pueblo, siempre con la promesa de que mi madre nunca se enteraría. Pero yo sí quería que se enterara, solo que no todavía. Primero necesitaba que Roberto cayera más hondo, que se enamorara, que creyera que yo lo amaba. Y cayó. Vaya que cayó. En menos de 6 meses me decía que quería dejar a mi madre, que yo era lo mejor que le había pasado, que nunca había sentido algo así. Pobre idiota. No sabía que yo lo odiaba con cada fibra de mi ser, que cada beso era un cuchillo que estaba afilando para clavárselo después. Un día me dijo que quería casarse conmigo. Me lo dijo en serio, con los ojos brillantes, como si fuera lo más romántico del mundo. Le dije que sí, pero con una condición, que primero le dijera la verdad a mi madre, que la dejara, que le confesara todo. Roberto dudó, tenía miedo, pero yo lo convencí. Le dije que si realmente me amaba, tenía que ser valiente, que no podíamos seguir escondiéndonos, que yo merecía ser su esposa, no su amante. Y entonces llegó el día. Roberto llegó a la casa. Mi madre estaba preparando la cena. Yo estaba ahí, escondida detrás de la puerta de la cocina, escuchándolo todo. Él le dijo que tenían que hablar, que las cosas entre ellos ya no funcionaban, que había conocido a alguien más. Mi madre dejó caer el cuchillo que tenía en la mano. Se quedó en silencio. Luego preguntó quién era. Y Roberto dijo mi nombre. El grito que soltó mi madre fue desgarrador. Fue un aullido de animal herido. Se lanzó contra él. Lo golpeó en el pecho. Lo arañó. Lo llamó traidor, cerdo, monstruo. Lloró como yo nunca la había visto llorar. Y yo me quedé ahí, detrás de esa puerta, sintiendo algo que no esperaba. No era satisfacción, no era alegría, era algo más oscuro, algo que me asustó. Roberto salió de la casa corriendo. Mi madre se quedó en el suelo, llorando. Y cuando me vio aparecer, cuando se dio cuenta de que yo había estado ahí todo el tiempo, su rostro cambió. El dolor se convirtió en odio puro. Me miró como si quisiera matarme, y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Ojalá te hubieras muerto en lugar de tu padre. Ojalá nunca hubieras nacido. Le sonreí y le dije, ya somos 2. Me fui de esa casa para siempre, y 2 meses después me casé con Roberto. Fue una ceremonia pequeña, fría, sin invitados, solo nosotros 2 y un juez. Él pensaba que yo lo amaba, yo pensaba que había ganado, pero ninguno de los 2 sabía que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Vivir con Roberto fue un infierno que yo misma me construí. Cada día me despertaba al lado de un hombre que me repugnaba, pero seguía adelante porque mi venganza todavía no estaba completa. Quería que mi madre sufriera más. Quería que nos viera juntos, que sintiera la humillación de saber que su hija se había casado con su hombre. Y lo logré. Un día nos la encontramos en el mercado. Yo iba del brazo de Roberto. Ella venía sola, con bolsas de compras, vestida con ropa vieja. Había envejecido 10 años en esos meses. Tenía el cabello descuidado, ojeras profundas, la piel marchita. Cuando nos vio, se detuvo. Se quedó mirándome con esos ojos vacíos, y yo le sonreí. Le tomé la mano a Roberto y le sonreí a mi madre con toda la maldad que pude reunir. Ella no dijo nada, solo siguió caminando, pero yo sé que eso la destrozó,
porque lo que más le dolía no era haber perdido a Roberto, era que yo había ganado, que su propia hija la había vencido, y eso, para una mujer como ella, era peor que la muerte. Pero la venganza es una serpiente que muerde al que la agarra, y yo estaba a punto de aprender esa lección de la peor forma posible, porque una noche, después de casi un año de matrimonio, Roberto llegó borracho a la casa. Se sentó en la sala y me miró con una expresión extraña. Luego me dijo algo que me heló la sangre. ¿Sabes por qué tu madre te odiaba tanto? Le dije que no sabía. Él sonrió y me contó algo que yo nunca imaginé, algo que cambió todo, absolutamente todo. Me dijo que cuando él conoció a mi madre, ella le había contado un secreto que había guardado durante años, que yo no era hija de su esposo muerto, que yo era producto de una violación, que mi madre había sido abusada por un hombre del pueblo cuando tenía 20 años, que quedó embarazada, y que tuvo que casarse rápido con el minero para ocultar su vergüenza. Me quedé paralizada. No podía respirar, no podía pensar. Roberto siguió hablando. Dijo que mi madre nunca había querido tenerme, que cada vez que me miraba, veía al hombre que la había violado. Por eso me odiaba, por eso nunca pudo amarme. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue lo que vino después, porque Roberto se levantó, se acercó a mí, me tomó del brazo con fuerza y me dijo, y el hombre que violó a tu madre fui yo. Yo soy tu verdadero padre. Se me cayó el mundo encima. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Todo giró, todo se volvió oscuro. Me había acostado con mi propio padre, me había casado con él, había destruido a mi madre por un hombre que era mi padre. Y él lo sabía, lo había sabido siempre. Vomité, grité, intenté golpearlo, pero él solo se rió. Dijo que yo me lo había buscado, que había jugado con fuego y ahora me estaba quemando, que mi venganza había sido patética porque al final, la que había perdido era yo. Esa noche salí corriendo de la casa. No sé cómo llegué al pueblo, no sé cuánto caminé, solo sé que terminé frente a la casa de mi madre. Toqué la puerta. Ella abrió, y cuando me vio ahí, llorando, temblando, destruida, no dijo nada. Solo abrió la puerta y me dejó entrar. Nos sentamos en la sala, en silencio. Después de un rato, le pregunté si era verdad, si Roberto era mi padre. Ella asintió. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho, y me respondió algo que nunca voy a olvidar, porque quería olvidar, porque cada vez que te veía, recordaba la peor noche de mi vida, y porque tenía miedo de que si te lo decía, me odiarías aún más de lo que ya me odiabas. Le dije que tenía razón, que la odiaba, pero que ahora me odiaba más a mí misma, que me había destruido por destruirla a ella, y que todo había sido para nada. Mi madre no dijo nada, solo se quedó ahí, mirándome, y por primera vez en mi vida, vi algo en sus ojos que nunca había visto. Lástima. Pero no me consoló, no me abrazó, no me dijo que todo iba a estar bien, porque nada iba a estar bien, nunca. Antes de que continúe con el resto de esta historia, quiero pedirles algo. Si les está gustando este relato, por favor, denle me gusta al video. Es muy sencillo, solo tienen que apretar ese botoncito que dice me gusta, y si aún no están suscritos, háganlo ahora. Aprieten ese botón negro que dice suscribirse. Me ayudarían muchísimo, porque estas historias necesitan ser escuchadas, necesitan llegar a más personas. Ahora sí, respiren hondo, porque lo que viene a continuación les va a chocar el corazón. Después de esa noche, volví a la casa que compartía con Roberto, no porque quisiera, sino porque no tenía a dónde más ir. No tenía dinero, no tenía amigos, no tenía nada. Mi venganza me había dejado completamente sola, y lo peor de todo es que ahora estaba atada legalmente a mi propio padre. Roberto actuaba como si nada hubiera pasado. Seguía con su vida normal. Iba al trabajo. Volvía por las noches. Me hablaba como si fuéramos una pareja común, pero yo no podía ni mirarlo. Cada vez que lo veía sentía asco. Asco de él. Asco de mí. Asco de todo lo que había hecho. Dejé de comer. Dejé de dormir. Me encerraba en el cuarto y lloraba durante horas. A veces pensaba en matarme, en terminar con todo de una vez, pero algo dentro de mí no me dejaba.
Algo me decía que todavía no había terminado, que todavía faltaba algo por descubrir. Y tenía razón, porque 2 meses después de esa revelación, empecé a sentirme mal. Náuseas, mareos, cansancio extremo. Al principio pensé que era por la depresión, pero cuando la regla no me llegó, supe lo que era. Fui a la farmacia, compré una prueba de embarazo, y ahí, en el baño de esa casa maldita, vi las 2 líneas rosadas que confirmaron mi peor pesadilla. Estaba embarazada, de Roberto, de mi padre. Me senté en el piso del baño y no pude mover ni un músculo. Era demasiado horror para una sola vida. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a traer un hijo al mundo sabiendo que era producto del incesto? ¿Cómo iba a mirarlo a los ojos sin recordar todo lo que había pasado? Roberto se enteró esa misma noche. Entró al baño y encontró la prueba en la basura. Su reacción fue la más repugnante de todas. Sonrió, me abrazó, me dijo que estaba feliz, que siempre había querido un hijo, que esto era lo mejor que podía pasar. Le grité que estaba loco, que esto era una abominación, que íbamos a tener un hijo enfermo, deforme, monstruoso. Él se enojó. Me dijo que no fuera dramática, que el bebé iba a estar bien, que nadie tenía que saber la verdad, que podíamos ser una familia normal. ¿Una familia normal? Me reí hasta que lloré, porque no había nada normal en lo que estábamos viviendo. Nada. Esa noche salí de la casa otra vez. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminé por el pueblo hasta que llegué a la iglesia. Hacía años que no entraba a una, pero esa noche necesitaba algo. No sé si era fe, perdón, o simplemente un lugar donde esconderme del mundo. Me senté en una banca, miré al altar y le pregunté a Dios si es que existía, por qué me había hecho esto, por qué me había dejado destruirme de esta manera, por qué no me había detenido cuando todavía estaba a tiempo. No hubo respuesta, solo silencio, ese silencio pesado de las iglesias vacías. Y entonces entró alguien, una mujer mayor, pelo blanco, ropa sencilla, rosario en las manos. Se sentó a mi lado. No dijo nada al principio, solo se quedó ahí, rezando en voz baja. Después de un rato, me miró y me preguntó si estaba bien. Le dije que no, que estaba muy lejos de estar bien. Ella asintió. Dijo que todos pasamos por momentos oscuros, que a veces sentimos que no hay salida, pero que siempre la hay. Siempre. Le conté todo. No sé por qué. No la conocía, pero necesitaba sacarlo. Necesitaba decírselo a alguien. Así que le conté sobre mi madre, sobre Roberto, sobre la venganza, sobre el embarazo, sobre todo. Y ella solo me escuchó. No me juzgó. No me sermoneó. Solo escuchó. Cuando terminé, ella guardó silencio durante un rato. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. A veces, querida, la venganza nos parece justicia, pero la verdadera justicia no destruye, sana. Y lo que tú hiciste no fue justicia, fue autodestrucción. Ahora tienes que decidir si vas a seguir destruyéndote o si vas a empezar a sanar. Le pregunté cómo se sanaba algo así, cómo se vivía con semejante horror. Y ella me dijo, no lo sé, pero sé que empieza con una decisión. La decisión de no seguir siendo víctima de tu propio odio. Salí de esa iglesia con una claridad que no tenía antes. No iba a tener ese bebé. No podía. Era lo único que podía controlar en ese momento. Lo único que podía decidir por mí misma. Así que a la mañana siguiente, sin decirle nada a Roberto, fui a una clínica en la ciudad. Fue rápido, doloroso, pero necesario. Cuando salí de ahí, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la niña que buscaba venganza. Ya no era la mujer que se había casado con su padrastro por odio. Era alguien nuevo. Alguien que estaba empezando a entender que la única forma de salir de esto era enfrentándolo todo. Volví a la casa. Roberto estaba trabajando. Hice las maletas. Tomé todo el dinero que pude encontrar y me fui, pero no antes de dejarle una carta. En esa carta le escribí todo lo que sentía, todo lo que pensaba de él. Le dije que era un monstruo, un violador, un abusador, y que iba a pagar por todo lo que había hecho. No sé si pagó, no sé qué fue de él, porque después de ese día nunca más lo vi. Me fui del pueblo.
Me fui del estado, me cambié el nombre, empecé de cero y durante años traté de olvidar. Traté de enterrar todo lo que había vivido, pero hay cosas que no se olvidan, hay heridas que no sanan, y lo que yo hice, lo que yo viví, me marcó para siempre. Por eso estoy aquí hoy, contándoles esto, porque necesito que alguien lo sepa. Necesito que alguien entienda que la venganza no vale la pena, que el odio solo te destruye y que a veces las víctimas nos convertimos en victimarios sin darnos cuenta. Pero lo más importante, lo que realmente necesito que entiendan, es que todavía falta algo en esta historia, algo que descubrí años después y que lo cambió todo, porque resulta que Roberto no era mi padre, y mi madre lo sabía. Pasaron 10 años antes de que volviera a ver a mi madre, 10 años en los que reconstruí mi vida pedazo por pedazo. Me mudé a otra ciudad, conseguí un trabajo estable, hice terapia durante años, aprendí a vivir con el peso de lo que había hecho, nunca me casé, nunca tuve hijos, nunca pude volver a confiar en nadie, pero una llamada telefónica cambió todo. Era de un hospital del pueblo donde crecí. Me dijeron que mi madre estaba internada, que estaba grave, que había preguntado por mí, que quería verme antes de morir. No quería ir. Durante días pensé en ignorar esa llamada, en dejar que muriera sola, como ella me había dejado sola a mí tantas veces. Pero algo me decía que tenía que ir, que había algo pendiente entre nosotras, algo que necesitaba cerrarse. Llegué al hospital un martes por la tarde. Mi madre estaba en una habitación pequeña, conectada a máquinas, con el rostro hundido y la piel amarillenta. El cáncer la estaba matando, y por la forma en que respiraba, no le quedaba mucho tiempo. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero apenas le salía la voz. Me acerqué a la cama, me senté a su lado y esperé. Me tomó de la mano con sus dedos fríos y huesudos y empezó a hablar. Con esfuerzo, con dolor, pero con una claridad que me sorprendió. Me dijo que tenía que contarme la verdad, que había mentido durante todos estos años y que no podía irse sin decírmelo. Le pregunté de qué estaba ahí hablando y entonces me lo soltó todo. Roberto no era mi padre. Nunca lo fue. Todo había sido mentira. Una mentira que ella le había dicho a él cuando se conocieron. Una mentira para mantenerlo cerca, para asegurarse de que nunca me tocara, porque mi madre sabía cómo era Roberto. Sabía que le gustaban las niñas jóvenes, y cuando yo empecé a crecer, ella inventó esa historia para protegerme. Me quedé helada. No podía procesar lo que estaba escuchando. Le pregunté por qué. ¿Por qué me había dejado creer eso? ¿Por qué había dejado que me casara con él pensando que era mi padre? Mi madre cerró los ojos. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Y me dijo algo que me destrozó, porque pensé que te merecías sufrir. Pensé que si tú me quitabas a Roberto, yo te quitaría tu paz. Quería que cargaras con ese horror por el resto de tu vida. Quería que sintieras, aunque sea una fracción del dolor que yo sentí. No pude hablar. Me quedé ahí, mirándola, sintiendo cómo todo lo que había creído durante años se desmoronaba. Mi madre, la mujer que yo pensé que era una víctima, había sido tan cruel como yo, más cruel incluso, porque ella había usado mi venganza en mi contra. Me había dejado vivir en el infierno sabiendo que todo era mentira. Le pregunté quién era mi verdadero padre entonces. Ella negó con la cabeza. Dijo que no importaba, que él había muerto hacía años, que era alguien del pueblo, alguien que la había amado de verdad, pero que ella había elegido al minero porque le convenía más. Dijo que yo era el único error de su vida que no lamentaba, pero que me había odiado de todos modos porque le recordaba todo lo que pudo haber sido y no fue. Le solté la mano, me levanté de esa silla y la miré por última vez. Le dije que era una mujer horrible, que había arruinado mi vida por puro rencor, que no merecía mi perdón ni mi lástima y que esperaba que se pudriera en el infierno. Ella no dijo nada más, solo cerró los ojos. Y yo salí de esa habitación sin mirar atrás. 2 días después me llamaron para decirme que había muerto. No fui al funeral. No lloré. No sentí nada. Pero había algo más que necesitaba saber. Algo que me estaba carcomiendo por dentro. Así que volví al pueblo una última vez.
Busqué a Roberto. No fue difícil encontrarlo. Seguía viviendo en la misma casa, solo, envejecido, con la mirada vacía de alguien que ha perdido todo. Toqué la puerta. Él abrió. Cuando me vio, palideció. Intentó cerrarme la puerta en la cara, pero yo la empujé. Entré a esa casa donde había vivido mi peor pesadilla y lo enfrenté. Le dije que sabía la verdad, que mi madre me había confesado todo antes de morir, que él no era mi padre, que todo había sido mentira, y le pregunté por qué. ¿Por qué me había dicho eso? ¿Por qué me había hecho creer semejante horror? Roberto se sentó en el sofá, se llevó las manos a la cara y empezó a hablar. Me dijo que cuando yo empecé a seducirlo, él supo que era una trampa, que yo lo odiaba, que buscaba venganza, pero le gustó el juego. Le gustó tener a dos mujeres peleándose por él. Le gustó sentirse poderoso. Dijo que la noche que me dijo que era mi padre, estaba borracho, que quería herirme como yo había herido a mi madre, que quería ver mi cara destruirse, y que después, cuando vio mi reacción, se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero ya no había vuelta atrás. Le pregunté si sabía que yo había estado embarazada, si sabía que había abortado pensando que llevaba un hijo incestuoso en mi vientre, y él asintió. Dijo que lo sabía, que me había visto salir de la clínica ese día, pero que no hizo nada porque pensó que era lo mejor. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una rabia tan profunda que no cabía en mi cuerpo. Me abalancé sobre él, lo golpeé, lo arañé, le grité que era un monstruo, que me había arruinado la vida, que me había quitado todo. Él no se defendió, solo se quedó ahí, recibiendo los golpes con los ojos vacíos. Y cuando me cansé, cuando ya no tuve fuerzas para seguir, me derrumbé en el suelo y lloré. Lloré como nunca había llorado, por todo lo que había perdido, por todo lo que había hecho, por todo el tiempo desperdiciado en odio y venganza. Roberto se levantó, fue a la cocina y volvió con algo en la mano, un sobre amarillento. Me lo dio. Dijo que era algo que mi madre le había dejado antes de morir, que le había pedido que me lo entregara si algún día yo volvía. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta, la letra temblorosa de mi madre, y lo que leí ahí me dejó sin aliento. En esa carta, mi madre confesaba todo, pero no solo sobre la mentira de mi padre, sino sobre algo más, algo que yo nunca había sabido. Me contaba que cuando yo tenía 5 años y mi padre murió en la mina, no fue un accidente, fue suicidio. Se mató porque descubrió que yo no era su hija, que mi madre lo había engañado y que no pudo vivir con esa traición. Mi madre escribió que ella lo había empujado a eso con sus infidelidades, con sus mentiras, con su crueldad, y que cuando él murió, ella me culpó a mí, porque si yo no hubiera nacido, él seguiría vivo. Por eso nunca pudo amarme, por eso me odiaba tanto. Pero lo peor de todo, lo que realmente me destrozó, fue el final de esa carta, porque mi madre confesaba que cuando yo me casé con Roberto, ella sintió alivio. Sintió que finalmente yo iba a pagar por todo el dolor que ella había sufrido, y que cuando supo que yo estaba embarazada, ella misma le sugirió a Roberto que me dijera que era mi padre, para hundirme más, para destruirme completamente. Mi madre no solo había sido cruel, había sido diabólica, y yo había sido su arma y su víctima al mismo tiempo. Doblé esa carta, la guardé en mi bolsillo, miré a Roberto una última vez, y le dije algo que salió de lo más profundo de mi ser. Todos en esta historia somos monstruos. Tú, mi madre, yo. No hay inocentes aquí. Solo hay gente rota que se dedicó a romper a los demás. Salí de esa casa, volví a mi ciudad y seguí con mi vida. Pero nunca fui la misma. Nunca pude volver a ser quien era antes, porque la venganza me había consumido. Me había convertido en algo que no reconocía. Y lo peor de todo es que al final nadie ganó. Todos perdimos. Todos nos destruimos unos a otros. Ahora tengo 73 años. Vivo sola. No tengo familia. No tengo amigos cercanos. Solo tengo esta historia. Esta historia que me ha perseguido durante décadas y que hoy decidí contar porque necesito que alguien la escuche. Necesito que alguien entienda que la venganza es un veneno,
que el odio solo engendra más odio, y que a veces cuando buscas justicia con las manos sucias, lo único que encuentras es más mugre. ¿Hice bien en casarme con Roberto para vengarme de mi madre? No lo sé. ¿Tenía razón en odiarla como la odiaba? Tampoco lo sé. Lo único que sé es que tomé decisiones terribles, y que esas decisiones me marcaron para siempre. Mi madre era una mujer horrible, Roberto era un cerdo, pero yo tampoco era inocente. Yo busqué esa venganza. Yo me acosté con ese hombre sabiendo que era el de mi madre. Yo me casé con él. Yo jugué ese juego sucio, y al final, la que más perdió fui yo. ¿Me arrepiento? La gente espera que diga que sí, que diga que aprendí la lección, que diga que el perdón es la clave. Pero no puedo decir eso, porque no sé si me arrepiento. A veces pienso que mi madre se merecía todo lo que le hice. A veces pienso que Roberto también. Y a veces pienso que yo merecía todo lo que me pasó. La verdad es confusa. El bien y el mal no son tan claros como nos gusta creer. Y la venganza, bueno, la venganza es seductora. Te hace sentir poderosa. Te hace creer que tienes el control, hasta que te das cuenta de que nunca lo tuviste, que solo eras una pieza más en un tablero donde todos estábamos jugando a destruirnos. No sé si hice bien o mal. No sé si mi madre merecía mi odio o mi compasión. No sé si Roberto merecía mi venganza o mi indiferencia. Lo único que sé es que viví, que sobreviví, y que ahora, al final de mi vida, puedo contar esta historia sin que me tiemble la voz. Que aprendí de todo esto, que hay cosas que no se pueden deshacer, que hay heridas que no sanan, que hay decisiones que te persiguen hasta la tumba, y que a veces la peor enemiga de una mujer es ella misma. Así que aquí estoy, contándoles esta historia polémica, esta historia que muchos van a juzgar, y está bien. Júzguenme, díganme que estuve mal, díganme que fui una hija horrible, una mujer terrible. Puede que tengan razón, o puede que no, no lo sé. Y a esta altura de mi vida ya no me importa. Lo único que me importa es que esta historia se cuente, que alguien la escuche. Porque si algo bueno puede salir de todo este horror, es que alguien aprenda, que alguien entienda que la venganza no te da paz, que el odio no te libera, y que a veces el peor castigo que puedes recibir es el que tú misma te impones. Antes de terminar, quiero pedirles algo. Si esta historia les movió algo por dentro, si sintieron algo al escucharla, denle me gusta al video. Sé que es fácil olvidarse, pero solo tienen que apretar ese botoncito que aparece abajo. Y si no están suscritos al canal, háganlo ahora. Es muy sencillo. Solo aprieten donde dice suscribirse. Nos ayudan muchísimo. Y cuéntenos en los comentarios. ¿Alguna vez han sentido ese deseo de venganza? ¿Alguna vez han hecho algo de lo que no saben si arrepentirse? ¿Tienen alguna historia que necesiten contar? Escríbanla, déjenla aquí, porque a veces contar lo que nos duele es la única forma de seguir adelante. Todos los días estamos aquí, esperándolos con nuevas historias, historias que duelen, historias que enseñan, historias que no los van a dejar dormir, porque la vida es así, compleja, contradictoria y a veces brutalmente honesta. Perdonen si esta historia fue muy larga. Perdonen si fue muy cruda, pero es que estas cosas no se pueden contar a medias. Hay que contarlas completas, con todo el dolor, con toda la verdad. Necesitaba soltar esto, necesitaba que alguien lo supiera, necesitaba este desahogo. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme, o por juzgarme, da igual. Lo importante es que estuvieron aquí, conmigo, en esta confesión que me ha pesado durante décadas. Nos vemos en el próximo relato. Cuídense y recuerden, la venganza nunca vale lo que cuesta. Nunca